Le estaba diciendo a Pedro que en el fondo es gracioso como empezar así como un poco improvisado, ¿no? Yo no puedo evitar pensar que mis grandes referentes en esto de la improvisación de podcast son Buenafuente y Iberto, ¿no, Pedro? Ellos lo hacen así. Ellos empiezan en micro. Sí, hombre, cuando uno ya tiene tablas como tú, ya puede hacer estas cosas, claro. No, realmente porque la intro nunca sé qué decir y me parece más divertido pues lo que salga. Porque ya vamos cogiendo ritmo, ¿no, Pedro? Hoy es el segundo podcast ya. Poquito a poco, poquito a poco. Eso te iba a decir, porque yo hoy tengo un sueño, Pedro. Tengo un sueño que aunque me tome un tanque de café, no mejoro, ¿eh? Me ha despertado Luchi súper pronto y en este momento, estos días que de repente te despiertan, tú consigues dormirla a ella, pero tú ya no te duermes. Te quedas con los ojos como platos. Diciendo, bueno, pues voy a repasar el guión del super podcast hoy que tenemos, segundo podcast de la segunda temporada. Y ya sabéis que los lunes son menos lunes con el podcast de Malas Madres. Escucho de fondo llorar a mi querida Luchi. Pedro, cierra la puerta. Porque si no, vamos a tener aquí invitadas especiales. Pero bueno, hoy te diré, bueno, qué maravilla el primer episodio. Las Malas Madres, la verdad, yo sabía que le iba a gustar. Porque Marian Rojas yo creo que ha abierto un poquito su corazoncito y la hemos conocido un poco más en ese primer episodio. A mí me hizo mucha gracia cuando Pedro se fue porque claro, llevábamos 2 meses sin grabar podcast. Y dice, Pedro, ya echaba de menos mi dosis de terapia. Sí, ya alguna lagrimilla necesitaba. Porque sí, estuvo muy bien, así que ahí lo tenéis para escucharlo. Y hoy me he levantado de esos días con un pellizco en el estómago, claro. Me ha despertado Luchi y yo no me podía quedar dormida porque he empezado a pensar en quién iba a tener de invitada hoy, en sentarme a charlar y conversar con Carmen Posadas. Pues a mí me parece un súper honor. Yo qué quiere que os diga. Y ¿sabes qué, Pedro? Carmen me dedicó a finales de 2014, cuando empezaba yo a desahogarme en Twitter, como Malas Madres, su columna en el suplemento del País. Luego te la leo, luego te leo un cachito para que las Malas Madres lo sepan. Y antes de empezar, vamos a recordar que estamos buscando canciones que nos motiven. Esas canciones que los lunes por la mañana, cuando tienes los ojos pegados, cuando dices tú, ¿por qué la vida es tan dura? Cuando no sabes si sobrevivirás a la semana porque ya el lunes alguna de tus hijas o de tus hijos se levanta con un virus y rezas para que no se ponga mala. Cuando de repente tienes que volver al trabajo presencial porque este mundo loco se ha olvidado de que el teletrabajo puede funcionar. Cuando pasan estas cosas y 1500 más, necesitamos un poquito de subidón. Así que una de las canciones que habéis votado ha sido esta. Y así seguiré, nunca cambiaré. Ay, me encanta. Alaska, qué crack. O sea, esta canción es insignia del club. Yo recuerdo la primera fiesta que hicimos, Pedro, la puse. Ajá. Hicimos una coreografía, nos pusimos allá a cantarle y a bailarla como las locas, porque era real, era ¿a quién le importa? ¿No? ¿Cómo se llama maternidad? ¿A quién le importa realmente? Porque tenemos que sufrir las malas madres tantos juicios. Y de hecho también vamos a hablar con Carmen Posada. Pero antes de esta cabecera maravillosa, Pedro, que le ha puesto un poquito más de ritmo, Pedro, esta temporada. Más cañera. Más cañera. ¿Qué pregunta le harías a Carmen Posadas, Pedro? Pues por ejemplo, por sus inicios, ¿en qué momento ya se dio cuenta de que se iba a dedicar a escribir? Pues vamos a saber en qué momento se dio cuenta de que su sueño era escribir y muchas más cosas. Quedaros por aquí, Malas Madres. El podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas, lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres, porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Bueno, Pedro, te estaba contando de Carmen Posadas me dedicó su columna allá por 2014. Cuando he buscado la columna he dicho, ¿pero cuánto tiempo ha pasado? Sí, Madre mía. Claro. Bueno, pues mira, te digo lo que ella decía.
Mujeres que aspiran, por ejemplo, a tener una carrera profesional exitosa y dedicar un cierto tiempo a ellas mismas sin tener que sentirse culpables. Mujeres con inquietudes e intereses varios que aspiran a que nadie las mire mal por querer ser ellas mismas. Carmen Posadas, maravilloso esto que decías. ¿Nos queda mucho aún para que se entienda esto? Bueno, te voy a decir que yo soy un poco pesimista en ese sentido porque me da la impresión de que cada vez queda más tiempo, pero no tanto por los hombres, sino también por nosotras, porque nos hemos creado una cantidad de obligaciones y nos hemos puesto el listón tan alto, tan alto, tan alto, que al final de vez en cuando nos convertimos en nuestras peores enemigas. A mí eso me sorprende mucho. O sea, es verdad que los hombres, no vamos a hablar del machismo ancestral, porque de eso se ha dicho ya absolutamente todo. Pero sí me gustaría analizar un poco por qué de vez en cuando nosotros nos convertimos en nuestras peores enemigas. Por ejemplo, con esto que decías tú en esta columna, que es la culpa. La culpa es como el eje fundacional del Club de Malas Madres, porque es inevitable. Por ejemplo, yo ahora te contaba antes que justo salgo ahora a Madrid, que las niñas están con un virus y me llevo conmigo, aparte de la mochila de trabajo, me llevo la mochila de culpa. O sea, yo me estoy fustigando a mí misma, yo realmente me estoy poniendo ese límite o esa barrera que tú dices, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto convivir con esa culpa, Carmen? Y si tú la has sufrido, Carmen. Yo creo que la hemos sufrido todos. Yo ahora me he liberado porque ya soy abuela y ser abuela es otra liga, ¿verdad? Es otra liga. Pero cuando era madre, la frase que más repetía a lo largo del día era: tengo que ser la mejor madre, tengo que ser la mejor esposa, tengo que ser la mejor en mi trabajo, tengo que. Y bueno, pues está muy bien tener una cierta exigencia, pero también hay que saber que nosotros tenemos una responsabilidad frente a nosotras mismas, ¿sabes? O sea que muchas veces poner el listón muy alto lo que hace es que uno se anule, y eso tampoco es bueno. Pero claro, no sería fácil en ese momento en el que, me hace gracia, cuando tú eras madre, como si ya no lo fueras. Bueno, quiero decir madre de niñas pequeñas. Ya. Tendría que aclarar esto, porque madre, esto no caduca nunca. Por eso siempre las madres somos como los bomberos, ¿sabes? Por lo menos a esta edad yo ya me convertí en bombero. Yo solamente salgo cuando hay fuego. Bueno, a las que veáis a Carmen en YouTube, es increíble que pueda decir que es abuela, ¿quién lo diría? Está estupendísima, todas queremos llegar a ser abuela como ella, pero claro, no sería fácil en ese momento que eras madre de niñas pequeñas, que sabemos que la presión, la logística, la conciliación es muy, muy complicada, y a eso seguramente te refieres, liberarse de esa presión social que en tu momento habría alrededor de la maternidad y de ser esa madre perfecta, esposa perfecta, compañera perfecta, trabajadora perfecta. ¿Cómo fue ese camino hacia la liberación? Bueno, quiero decir que las presiones son distintas en distintas épocas de la historia, digamos. O sea, cuando yo era madre de niñas pequeñas, yo fui madre con 21 años. O sea, que hace un siglo de esto, un siglo literalmente, en el año 75, imagínate. En aquella época había una presión social muy grande, ¿no? Y entonces, te voy a contar una anécdota, porque esto ya me pareció de traca. Yo cuando tuve mi hija, después de tenerla, me puse a hacer gimnasia para estar, bueno, se me metiera la tripa, quedar bien otra vez y no sé cuánto. Y mis amigas me miraban y decían: ¿pero tú por qué haces gimnasia si ya estás casada? O sea, era como sospechoso, ¿sabes? O sea, querer verte guapa. No te estoy hablando del Pleistoceno, te estoy hablando del año 75. Bueno, esto ha cambiado mucho, como verás. O sea, que antes la presión venía un poco por el entorno, por el ambiente, por el qué dirán, etcétera, etcétera. Pero es que ahora viene por otro lado. Hay una película que estaba tratando de acordarme, pero seguro que tú la has visto, que es una madre trabajadora que, como nosotros, se siente muy culpable y tiene que ir al colegio a llevar una tarta.
Y entonces, por supuesto, todas las madres llevan una tarta cocinada por ella, maravillosa, compitiendo a ver quién tiene la tarta más elaborada. Y la otra pobre, que te digo que venía de la oficina, hecha polvo, se pasa por una panadería y entonces compra una tarta y para que parezca, ¿cómo se llama?, casera, le da unos golpes y le echa como un poco de azúcar glass por encima y llega con la tarta. ¿La has visto, no? No sé cuál es, pero lo he visto y ha sido viralizado, ¿verdad? Y es que me siento tan identificada. Exacto, pero fíjate que en ese caso, a esa madre la presión se lo ponen las mismas mujeres. O sea, los hombres ni siquiera saben si la tarta es casera o no es casera. O sea que somos nosotras mismas que de alguna manera nos censuramos, cuando tendría que ser todo lo contrario. Totalmente. Y ahora sí, ahora voy a darle la bienvenida a Carmen Posadas, que es un honor tenerte aquí, de verdad. Gracias de corazón por sacar este huequito en tu agenda y sobre todo también gracias por acompañarnos en esas segundas jornadas Yo no renuncio por la conciliación. Y voy a presentarte un pelín para que las malas madres te pongan en la cabeza. 12 novelas, más de 15 libros infantiles, 2 biografías, varios ensayos, relatos, guiones de cine y televisión. En 1998 el premio Planeta con Pequeñas Infamias. Tus títulos traducidos hasta 25 idiomas, que se dice pronto, y en 2003 la revista Newsweek la señaló como una de las autoras más destacadas de su generación. Entonces, cuando escuchas de otra persona todos estos logros, que es una mínima reseña de todo lo que has hecho, ¿qué sientes? ¿Orgullo? ¿Vértigo? ¿Emoción? ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar aquí, Carmen? Bueno, mi caso es un poco particular, porque yo en la vida todo lo he hecho al revés. Entonces yo, o sea, normalmente la gente primero estudia, luego trabaja y luego se casa. Ese es el orden, ¿no? Pues yo me empecé casando. O sea que con 20 poquísimos años tenía dos hijas en el mundo y además nunca fui a la universidad. Así que cuando las niñas estaban en la guardería, me dije, bueno, Carmencita, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? ¿Vas a seguir haciendo tartas de manzana y siendo esposa ideal o te gustaría hacer algo más? Y pensé que sí, que en efecto me gustaría hacer algo más, pero claro, como no había ido a la universidad, siempre pensaba que mis posibilidades profesionales eran muy escasas. Es cierto que hablo idiomas muy bien, pero en aquella época lo más que podías hacer es ser secretaria internacional, que no me interesaba nada. Así que empecé a leer los anuncios en los periódicos y vi uno que decía, hágase rico plantando champiñones. Y dije, mira, esto sí que me va bien porque tengo un jardín en casa y entonces posiblemente pueda hacerme rica plantando champiñones. Así que pedí un kit que me costó una fortuna. Un día vi una caja enorme con todas unas palitas y unas semillas y no sé qué, pero con tan mala suerte que yo en vez de tener lo que llaman dedo verde, tengo dedo negro, murieron todos los champiñones. Así que tuve que volver a buscar en los anuncios y vi otro que decía... soy profesor de literatura argentina y doy clases de escritura creativa, que en aquella época, te estoy hablando del año 80, no se sabía ni qué era, ¿no? Y bueno, escribí, mejor dicho, me presenté porque era presencial, pero con tan buena suerte. Yo es que siempre he sido una gran lectora, porque mi padre lo era, y yo soy ese tipo de persona que si no tiene nada que leer se lee los prospectos de las medicinas, la guía de teléfonos, todo. Bueno, yo leo todo, absolutamente. Y entonces tuve la suerte que con mi primer libro me dieron un premio, me dieron el premio del Ministerio de Cultura al mejor libro del año. Y entonces, ¡qué maravilla! Ahí, o sea, que hubo un factor de suerte, pero yo quiero decirle a todo el mundo, los que nos están escuchando, que la carrera literaria y la vida en general no son los 100 metros lisos, sino la maratón, ¿sabes? Y al final el que persevera y el que resiste gana. Qué bonito. Bueno, la suerte o la buena suerte, ¿no? De haber hecho algo bueno y de que todo se pusiera a tu alrededor, porque la actitud y las ganas seguro que estaban ahí. Entonces, claro, la pregunta que tenía Pedro para ti, que le he preguntado al principio, qué pregunta tenía para ti era ¿cómo supiste que ibas a ser escritora? ¿Viene realmente así? O sea, no es un sueño desde pequeñita, típico, ideal, de quiero escribir. ¿No habías tenido como ese gusanillo de escribir antes? Mira, yo siempre le digo que le debo todo a mis defectos, no a mis virtudes, pero le debo todo lo que soy, se lo debo a mis defectos. Ahora tengo que hacer un poco de psicoanálisis barato y decir que yo era
la fea en una familia de guapos. Para que te hagas una idea cómo empezó mi vida, pesé 5 kilos, era negra, con pelos así hasta en las orejas, y en el nido me llamaban la madre superiora. Imagínate cómo era, una cosa espeluznante. Para colmo de agravio, tengo 2 hermanas menores que yo que son rubias de ojos verdes y que cantaban canciones y contaban chistes y yo canto como una rana y jamás nadie se ha reído con un chiste mío. Entonces era como muy afrentoso aquello, ¿sabes? Me acuerdo que íbamos las 3 vestidas iguales por la calle y la gente se paraba y decía, ay, pero qué ojos tan divinos tiene Mercedes. Y después decían, pero qué pelo maravilloso tiene Dolores. A continuación venía un pequeño silencio y decían, la mayor es muy alta. Era yo. Así que iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. Por eso te digo que le debo todo a mis defectos, porque si yo no hubiera sido esa niña tan acomplejada y tan fea, pues ahora no estaríamos hablando tú y yo, seguro. Me encanta. Hoy leía en una newsletter que me llega diaria, que la verdad que es una pasada esa newsletter, Crossletter se llama, que por el día de la noche de los libros hablaban de que iban a hacer un reportaje muy bonito hablando del rincón secreto donde se inspiran y crean sus historias los escritores. ¿Cuál sería ese rincón secreto de Carmen, si es que lo hay? Bueno, rincón secreto, en fin, yo en las casas como todo el mundo tengo mi sillón favorito y mi, ¿sabes?, donde leer sobre todo, pero escribir, antes cuando empecé en esto tenía muchas manías y entonces tenía que escribir a mano en un cuaderno que se abría así y no así, con un rotulador negro, en fin, toda una cantidad de rituales. Siempre me ponía una manzana porque encima de la mesa, porque había oído que Agatha Christie pone una manzana. Entonces, bueno, pues a ver si se me pega algo con esta manzana. Pero ahora ya no tengo manías porque escribo en los aviones, escribo en los trenes, escribo donde me pillen. Pero sí tengo un rinconcito para leer en casa, eso sí. ¿Y cómo se enfrenta una escritora a ese momento hoja en blanco? Es decir, ¿cuál es el método? Porque como todo es una profesión y lo que tú decías es una carrera de fondo, entonces hay un método, ¿no, Carmen? Bueno, yo tengo una escuela de escritura por internet, que es una de las cosas que estoy más orgullosa en mi vida porque pues ya hemos tenido más de 5.000 alumnos, muchos de ellos con obra publicada. Tenemos alumnos en los sitios más raros que te puedes imaginar. Tenemos uno del Vaticano. ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la escuela, Carmen? Se llama yoquieroescribir.com. Vale, pues todas las malas madres Te ahí digo que alguna de las malas madres que se quieran apuntar. Y no hay edad, ¿verdad? No hay edad. No. Lo digo porque mi padre es un frustrado escritor que está jubilado y siempre ha querido hacer un curso de escritura creativa y mi padre es un gran fan de este podcast. Así que, papá, los 70 años no son límite para hacer ese curso. Para nada. Y que sepa tu padre, por ejemplo, que El gato pardo se escribió cuando Lampedusa, no sé si tenía 70, pero por ahí andaba, ¿eh? Pues nada, o sea que por ello. Está a tiempo de hacer esa obra maestra. Todavía estás a tiempo. Pues espera, ¿qué te estaba contando, Laura? Que ¿cuál es el método? Te preguntaba por el método de escribir y me llevabas a la escuela, que imagino que allí habláis de esto, ¿no? Claro, sí. Entonces, sobre todo lo que le decimos a nuestros alumnos es que para ser escritor no hay que ser extraordinariamente inteligente. Si te fijas, los libros que más se venden, algunos parecen escritos por bobos. Después tampoco, bueno, es la verdad. Tampoco hay que ser extraordinariamente culto. No sé si te ha pasado a ti, por ejemplo, que de repente lees un libro en el que el autor te saca una cantidad de fechas y de datos y una cantidad de cosas que dices, te da la sensación que te está diciendo, ahora te vas a enterar lo mucho que sé, y casi te tumba a base de toda esta información que no te importa nada, que tú lo que quieres saber es qué pasa con el chico si se casa con la chica, ¿no? Es verdad, es verdad, y que seguramente por vomitar tantos datos no eres más culto que otro que no lo hace. Exacto. Pero sí hay que tener 2 cualidades.
Una es ser una persona muy curiosa, o sea, un escritor es alguien que se va fijando en todo lo que ve, y entonces vas por la calle y dices, oye, ¿y esa bolsa que se ha quedado ahí olvidada? ¿Eso de quién será? O ese niño que llora, ¿por qué llora? O sea, te tienes que hacer preguntas todo el rato. Y la segunda cualidad de un escritor es ser un gran lector. Eso sí, es indepinable, porque si no, estás permanentemente descubriendo el Mediterráneo. Y tú me preguntabas que cómo se soluciona esto de la hoja en blanco, ¿no? Cuando te sientes delante del ordenador y dices, bueno, ahora tengo que escribir. Y esa pantalla parpadea y a ti no se te ocurre nada, ¿no? Bueno, pues hay un truco para eso, y es que a escribir se empieza escribiendo. Y tú dirás, ¿qué tontería es esta? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que te bloqueas porque no sabes por dónde empezar, pero que a medida que tú empiezas, las ideas que están en tu cabeza, porque ya escribir también se escribe mucho mentalmente antes de sentarse, se empiezan a ordenar, y a lo mejor lo primero que sale te parece una porquería y dices, qué horror, esto, ¿dónde voy yo con esto? Sin embargo, un momento dado se produce un mágico clic que hace que entres tú en la historia que está en tu cabeza. Hay una frase de Miguel Ángel que a mí me gusta mucho, porque describe cómo es este proceso. De Miguel Ángel, escultor, estoy hablando, ¿no? Y él decía que esculpir es descubrir la obra de arte que yace dormida dentro del bloque de mármol. Y entonces escribir es un poco lo mismo. O sea, la idea, tu novela ya está escrita aquí. Tienes que conectar con eso, y a partir de ese momento se libera y sale. Qué bonito, porque es un buen consejo para las malas madres, no solo que quieran ser escritoras, sino cuando te enfrentas a escribir un artículo o a escribir algo para el trabajo, es decir, ese momento en el que crees que te cuesta enfrentarte a esa hoja en blanco, ¿no? ¿Y qué papel ha tenido en toda la trayectoria profesional de Carmen Posadas la maternidad, Carmen? Tanto personal como profesionalmente, o incluso, claro, en tus obras. Claro, bueno, como te digo, mi caso es bastante raro, porque yo empecé siendo madre y luego el resto lo hice después, ¿no? Pero yo creo que en mi caso fue relativamente fácil compatibilizar las dos cosas, porque escribir es una actividad que puedes desarrollar en casa, ¿sabes? O sea, si tú te fijas, otras artes, a lo largo de la historia ha habido muy pocas mujeres. O sea, no ha habido tantas mujeres músicas, o tampoco ha habido tantas mujeres pintoras, pero siempre ha habido mujeres escritoras, porque, como decía Virginia Woolf, para escribir lo único que necesitas es un lápiz, un papel y un cuarto una habitación propia, ¿no? Sí. Sí. Entonces, en ese sentido, escribir es algo muy compatible, y que, ya que estamos hablando de malas madres, puedes aprovechar esa época en la que tienes que estar volcada 100% con los niños. Ahí puedes compatibilizar con escribir algo. A lo mejor no puedes estar trabajando en un banco, o no puedes estar en las Olimpiadas o lo que sea, pero escribir sí, porque se hace a ratitos. Deberíamos poder, si toda la sociedad se volcara en que la conciliación fuera más fácil, en que entendiéramos que muchos trabajos se pueden hacer con esa flexibilidad que tiene el escribir, y que nos quedemos con ese aprendizaje también de la pandemia, Carmen, que de repente nos ha demostrado que muchos de los trabajos se pueden digitalizar, que hemos estado teletrabajando, que no era la solución, porque teletrabajar con niños y niñas sabemos que no, que eso acaba con la salud mental de todas las mujeres, pero realmente nos ha demostrado que había cosas posibles y modelos laborales distintos. Pero de repente ha vuelto septiembre y parece que se ha olvidado todo, que todo el mundo está volviendo de manera presencial a una cultura de calentar la silla que no tiene ningún sentido, y es increíble ver cómo nos cuesta tanto en la sociedad aprender ciertas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí también saber cómo has vivido la pandemia. Es imposible no hablar de esto, de este año y medio tan duro que hemos tenido, que en Malas Madres precisamente hemos hablado mucho de costear con nuestro propio sueldo y con la salud mental de las mujeres la falta de estructuras de apoyo y la falta de conciliación. Pero ¿cómo lo ha vivido Carmen Posadas, como ella personalmente, pero también la visión que tienes hacia la sociedad de todo lo que ha ido ocurriendo? Sí,
Eh, ¿Cómo lo he vivido yo? Bueno, una parte estuve confinada con mi hija mayor y con sus 2 hijos, que fue una gloria, porque ahí sí que pude ser abuela a las 24 horas, cosa que normalmente las abuelas no podemos hacer, porque bueno, los niños viven en otra casa normalmente, ¿no? O sea que eso fue muy, muy bonito. Y después otra parte, estuve sola, que también me vino bien, porque estaba muy retrasada con la novela. Y claro, tenía todo el tiempo para mí y me pude organizar y terminarla, ¿no? O sea que yo creo que el truco está en buscar lo bueno que tiene hasta las situaciones peores, ¿sabes? Yo creo que las mujeres somos muy expertas en eso, ¿no? En sacarle partido, incluso el momento más difícil y más horrible, pues somos muy prácticas. Yo creo que son bastante más prácticas que los hombres. ¿Qué aprendizaje nos tendríamos que quedar de este tiempo vivido como sociedad? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo que uno de los regalos, entre comillas, que nos ha hecho esta horrible pandemia es el teletrabajo y simplemente el que exista la opción, porque antes ni siquiera había la opción, ¿verdad? Pero ahora sí, ahora las empresas saben que, bueno, pues se puede flexibilizar y si alguien quiere trabajar desde casa, lo puede hacer y que además se rinde igual. Es verdad que es un gran sacrificio, porque lo que decías tú es cierto, ¿no? Yo tengo a mi hija que trabaja en Telefónica y me contaba que trabajaba mucho más online que cuando iba a la oficina, porque claro, cuando trabajas online, a lo mejor te llaman a las 11 de la noche, que en la oficina eso no ocurre, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ese regalo sí nos lo ha hecho la pandemia y yo espero que también nos haya regalado otra cosa y es la constancia de que somos enormemente frágiles. Quiere decir que hasta que ocurrió esto, el ser humano parecía imbatible. O sea, ¿qué no podemos hacer nosotros, avanzadísimos ciudadanos del siglo XXI? Y de repente viene un ser microscópico y nos tumba a todos, o viene un volcán, o, ¿sabes? Es esa sensación de que somos mucho más frágiles y más pequeños de lo que pensábamos, pienso que es una enseñanza importante para evitar nuevos, o sea, ¿sabes? Evitar cometer errores en nuevas circunstancias que puedan surgir. Importante saber que no tenemos el control de la vida ni del mundo. Y encontrando en uno de tus artículos o entrevistas decías, no es nada fácil ser padre o madre hoy en día. En mi época no se estilaba esto de papá Superman y mamá hada madrina. De modo que mis hijas, por ejemplo, no tuvieron más remedio que agudizar el ingenio y divertirse solas. Hacían obras de teatro, otras veces les daba por montar un circo, organizar concursos de dibujos o unas olimpiadas con sus amigas. Cierto que entonces no existían los videojuegos. Y yo te pregunto, ¿qué nos pasa a las madres y a los padres de hoy? ¿Somos sobreprotectores? ¿Por qué crees que ha cambiado tanto el rol de padre y madre cuando todas nosotras nos hemos tenido que aburrir y encima si le decías a tu madre que te aburrías, te decía, pues échate en agua? No conocía la expresión esa, que es muy buena. No, bueno, es que yo creo que esto es una opinión así, no me baso en ningún estudio y nada por el estilo, pero el hecho de o sea, que existan los superpapás ahora es un poco como reacción a los padres autoritarios de antes, ¿no? Los padres antes era niño, cuando seas grande comerás huevos fritos y te daban una torta por cualquier cosa, etcétera, ¿no? Entonces, los hijos de esos padres extraautoritarios, cuando les tocó ser padres, decidieron que iban a ser unos padres mucho más tolerantes, mucho más amigos de sus hijos, etcétera, etcétera. Y se pasaron 7 pueblos, porque una cosa es ser tolerante y yo no creo en esto de ser amigo de tus hijos. No sé qué opinas tú, Laura, pero a mí me parece un error Yo absolutamente tampoco. garrafal. Sí, yo la verdad que eso tampoco lo entiendo porque creo que si no, que cada uno tenemos nuestro rol. Quiero decir, es que tú eres la madre. Y como madre puedes poner límites, como madre puedes educar, como madre puedes tener una relación que es sana, madre e hija, en mi opinión. Ser amigas, pues bueno, yo tampoco lo veo. Esto ya es personal.
No, es que además creo que ni siquiera es bueno para los hijos, ¿sabes? Hay un estudio muy interesante que hicieron sobre los elefantes en África. Imagínate, esto viene por ahí. Entonces, se dieron cuenta, separaron a los viejos de la manada de los jóvenes. Entonces se dieron cuenta que cuando separaron a los viejos de los jóvenes se volvieron mucho más agresivos, mucho más caóticos, mucho más perdidos, no sabían ni cómo, ¿sabes? Ni cómo comportarse. Porque es verdad que los viejos de la manada, hablando en términos paquidérmicos, cumplen un rol, ¿sabes? Y los niños necesitan tener un referente y necesitan mirar a sus padres de abajo arriba, no de iguales, porque la relación de iguales la tienes con tus amigos, con tus hermanos, con otra persona, pero tú necesitas tener un referente y mirar hacia arriba a alguien. Esta expresión en inglés queda mucho mejor porque look up es mirar con admiración, ¿no? Sí, que claro, que eso no quita que haya respeto, que haya empatía, que haya conversación y que haya relación humana y de amor, porque el amor está, quiero decir. Sí que es verdad que claro, que es eso. Yo creo que a veces, pues por querer ser aquello que no tuvimos, perdemos un poco el norte, vinculado también a la falta de tiempo de esta sociedad loca, que de repente muchas veces la falta de tiempo que tenemos para educar o para estar con nuestros hijos, nuestras hijas, hace que sobreprotejamos en el poco tiempo que pasamos. Cosa que eso antes pues era como pues este es el tiempo que hay y punto, ¿no? Entonces sí que es verdad que necesitamos, que hay también como una polémica o debate entre el tiempo de calidad o el tiempo, ¿no? Es decir, es como por una parte también nos han engañado desde la sociedad, desde las empresas, a que lo importante es tener media hora de calidad, a no tener... contra no tener tiempo, pero también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque creo que no vale decir, bueno, pues tengo muy poco tiempo y es de calidad. Lo ideal es que tuviéramos un equilibrio mejor en los tiempos, tanto de familia como de trabajo. Pero bueno, eso es otro debate. Vienes de una familia de nómadas, Carmen, y como dices en tu libro, Hoy caviar, mañana sardinas, en el que retratas tu infancia como hija de embajador. ¿Qué te queda de esa infancia nómada? Es decir, ¿qué recuerdas? ¿Cómo te ha realmente hecho la persona que eres, esa vida que tuviste? Sí, este es un libro que escribimos con mi hermano Gervasio hace ya unos cuantos años y lo hemos reeditado ahora porque es como nuestro long seller, ¿no? Siempre te dicen, ay, ¿qué pasa con Hoy caviar, mañana sardinas? Que era muy divertido. Y a mí me sorprende, digo, ¿por qué este libro sigue gustando durante tanto tiempo? Y yo creo que es porque el mundo se ha vuelto más nómada, ¿sabes? Cuando yo era niña no era normal el cambiar de país, pero ahora hay, bueno, por supuesto todo el fenómeno de migración, pero también gente que nace en un país, se educa en otro, se casa, se va a vivir, vuelve. Y entonces, bueno, el haber sido nómada desde muy pequeña, porque es verdad que a mi padre lo nombraron embajador en Madrid cuando yo tenía 12 años, entonces vinimos aquí, tienes que estar cambiando de colegio, cambiando de amigos, cambiando de país, reinventándote en cada lugar. Entre los hijos de los diplomáticos yo me he dado cuenta que hay dos modelos. Los que después de haberse movido sin parar y cambiar de amigos y cambiar de ambiente, no quieren moverse nunca más. O sea, dicen, yo ya está, ya me quiero quedar aquí y no salgo me da igual, de Vallecas o de Chueca o de donde quiera que estés. Y otros que, como yo, que siguen siendo nómadas y a cada rato te dan como un ataque, ¿no? Si estoy una semana sin moverme, digo, ¡ah, qué ansiedad! Pero yo creo que esta sociedad nómada, porque ahora somos todos nómadas, espero que tenga la virtud de hacernos más tolerantes, porque cuando antes la gente no se movía de su ambiente, tendía a pensar que la vecina de enfrente era la mujer más guapa del mundo y que la iglesia de su pueblo era el edificio más extraordinario. Y ahora cuando viajas y ves que hay otras realidades y otras escala de valores, pues te hace una persona mucho más abierta y tolerante. Qué importante eso y qué curioso que pese a que estamos en una sociedad nómada haya grupos, por llamarle de alguna manera, tan limitados y con la mente tan cerrada, ¿no? Porque de repente es como,
No puede ser que en una sociedad nómada tan abierta siga habiendo pues esas corrientes tan cerradas. Sí, pero fíjate que ese fenómeno también es muy actual y es producto de la globalización. O sea, la globalización ha hecho que todos comamos la misma hamburguesa aquí en Nueva Delhi o en Alaska, que nos vistamos con la misma ropa, o sea, Zara y después las zapatillas Nike, o sea, todos nos vestimos igual en el mundo entero. Y entonces es como si la gente necesitara tener referentes muy cercanos, ¿sabes? En vez de ser globales, la globalización te hace ser muy local. Y yo creo que el fenómeno este de tribalización que estamos viviendo, ¿no? O sea, que de repente vuelven los nacionalismos o vuelven los grupos cerrados, es un poco también la resaca de esa sociedad nómada y de esa sociedad globalizada. De no encontrar el equilibrio, bueno. Necesitas referentes. Sí, sí, eso es verdad. Y sentimiento de pertenencia al grupo, ¿verdad? Pequeño. Sentir que eres alguien dentro de una inmensidad donde te puedes perder si no tienes unos valores más Tal allá. cual. Y luego otras grandes obras, ¿no? Como La leyenda de la peregrina, por ejemplo, que retrata la historia real de la perla más valiosa del mundo, un obsequio para Felipe II que acabó en el joyero de Elizabeth Taylor. Y tú decías en una entrevista, para trazar la andadura de más de 400 años de la perla peregrina, he tenido que viajar, investigar y devorar cientos de libros, pero he disfrutado cada minuto. Cuéntanos cómo te sumerges en esta búsqueda, por ejemplo, de un libro así que tiene investigación mucha primero y luego escritura. Bueno, la idea surgió porque al morir mi madre apareció un anillo que ella tenía con un zafiro. Mamá siempre contaba que esa misma piedra su abuela la había tenido como un colgante y su bisabuela como un broche. Entonces llevaba muchos años en la familia y era como que se iba reencarnando, ¿sabes? La piedra era la misma, pero tenía muchas vidas. Y cuando murió mamá, no sé si pasa, cuando se muere alguien de una generación en concreto, quedan un montón de preguntas en el aire, ¿no? Entonces dices, tenía que haberle preguntado a mamá tal cosa, o nunca me atreví a que me contara tal otra. Pero claro, ya está muerta y nadie te lo va a contar. Y yo miraba esa joya y decía, si las piedras hablaran, si me pudiera contar todo lo que ha visto, porque es verdad que las joyas siempre están en contacto muy directo con las personas, ¿no? Y entonces pensé un momento dado escribir sobre esa piedra, pero luego me pareció que tampoco daba para mucho, 2 generaciones o 3, y en cambio me acordé de la perla peregrina, que esta perla llevaba muchos años guiñándome el ojo, porque yo iba al Prado y ahí estaba la peregrina en el sombrero de Felipe III, pero 100 años más tarde estaba en el cuello de María Luisa de Orleans. Lees el Quijote y habla de la peregrina, lees el Conde de Montecristo, habla de la peregrina. Y entonces empecé a investigar un poquito, digo, a ver qué cuenta esta joya, y me di cuenta que tenía muchísimas cosas que contar, porque, como tú has dicho, va desde Felipe II, pasando por todos los reyes españoles, luego la tiene la familia de Napoleón Bonaparte, luego está en la corte de la reina Victoria y acaba en el joyero de Elizabeth Taylor. Qué maravilla, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, ese libro? 1 año, porque lo que hacía era que iba investigando el tiempo que escribía. Entonces, como la documentación era enorme, porque no es lo mismo hablar de un periodo que hablar de 500 años, ¿no? Y además yo tampoco quería contar cosas que ya se han contado. Quería historias nuevas, interesantes y curiosas. Así que cuando me planteé escribir la parte de Felipe II, tenía clarísimo que no iba a hablar ni de Lepanto ni del Escorial, que eso ya nos lo contaron en el colegio y no interesa. Lo que quería era que la gente tuviera la sensación de estar como mirando por el ojo de la cerradura la parte más íntima y personal de cada uno de los personajes. Y entonces así está elaborada la novela. Qué bonito. Hablemos de igualdad, Carmen. ¿Qué es para ti el feminismo? Me gustaría saber. ¿Y dónde crees que las mujeres tenemos que enfocar nuestra lucha, nuestros objetivos?
Bueno, yo siempre Porque dices, Carmen, dices que el Ministerio de Igualdad debería dedicarse más a la conciliación laboral que al lenguaje. En España ya sabes que nos queda mucho de conciliación y eso es clave en la segunda jornada Yo no renuncio. Pero, ¿qué es para ti el feminismo? ¿Dónde crees que tienen que estar los objetivos de las mujeres, nuestra lucha y un poco tu reflexión sobre este tema? Bueno, espero que no se me eche encima a todo el mundo cuando diga que yo no soy feminista, soy post-feminista y lo quiero aclarar. Lo que se entiende ahora por feminismo beligerante a mí no me gusta y además creo que sus recetas son equivocadas. O sea, se pone mucho énfasis en por ejemplo, el lenguaje, en el cambiar el lenguaje pensando que el lenguaje nos va a cambiar. Es al revés, o sea, nosotros cambiamos el lenguaje no nos cambia a nosotros. Cuando los argumentos son grotescos, al final se vuelven en contra de las mujeres. No sé si sabías que en la Universidad de Granada están proponiendo cambiarle el nombre a los meses. Entonces, enero va a ser enera, y febrero va a ser febrera, y marzo va a ser marza. Eso sí me parece grotesco. Eso me parece llevarlo al extremo y un poco absurdo. Pero en mi opinión, como madre de niñas pequeñas ahora, Carmen, a mí me cambió mucho la opinión sobre el lenguaje inclusivo cuando un día a mi hija mayor, va a cumplir 10 años y tenía 4 años, o 5, no me acuerdo, y le dije, Julia, ¿a qué niños vas a invitar al cumpleaños? Y ella me dijo, no voy a invitar a niños, mamá, voy a invitar solo a niñas. Entonces ahí sí que vi la importancia de incluir en el lenguaje, cuando estamos en ciertos ámbitos o en ciertos momentos, niños, niñas, ese tipo de cosas sí las veo importantes. Claro, no, yo lo que creo es que todo lo que sea razonable suma y lo que es irrazonable, poco razonable, no suma. O sea, el hecho de cambiar los semáforos y que en vez de que sea un hombre, sean 2 mujeres de la mano, es que eso no va a solucionar el problema. Yo lo que quería decir en ese artículo es que cuando el Ministerio de Igualdad o los políticos en general ponen tanto énfasis en ese tipo de lenguaje inclusivo, en el fondo para ellas es mucho más fácil que atacar los problemas reales de las mujeres, o sea, solucionar la brecha salarial, la conciliación. Eso es lo que a nosotras nos cambiaría la vida. Lo que realmente necesitamos es eso, no que enero se llame enera y febrero se llame febrera. Y que además lo único que se consigue con este tipo de iniciativas es desvirtuar el mensaje y de alguna manera convertirlo en grotesco. Y todo lo que es grotesco al final causa rechazo. Sí que es verdad que no nos podemos olvidar de los problemas importantes transversales. Por ejemplo, hace un par de semanas formé parte de la mesa asesora para los cuidados, que ha sido impulsada por el Ministerio de Igualdad, y hemos estado reunidas 50 entidades de diferentes ámbitos y diferentes colectivos para intentar ponernos en común en un libro blanco aquellos caminos que tienen que estar, y evidentemente el nuestro es la conciliación y la importancia de que las mujeres en España podamos ser profesionales y madres, y eso no parezca una utopía, ¿no? Para mí esa es mi gran misión. Y sí que es verdad que se complica cuando de repente intentamos llamar a lo mismo de distintas maneras, ¿sabes? Poner etiquetas a los problemas que son los problemas de la calle, que son los problemas que escucho a diario en la iniciativa que tenemos Teléfono Amarillo de la Conciliación, de las mujeres reales que están ahí fuera y que realmente tienen muy complicado seguir adelante con su carrera, ¿no? Entonces, a mí sí que hay una parte de lo que has dicho que tiene un trasfondo muy importante, que es no nos desviemos del camino de los problemas que tenemos que solucionar con pequeñas cosas que muchas veces generan mucha polémica y mucho debate político, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa es eso, que luego de repente cuando a lo mejor se aprueba una iniciativa importante de igualdad, ya sea en un partido o en otro, si es buena debería quedarse. O sea, estamos en un momento de partidismo, Carmen, que complica tanto las cosas y nos desvía tanto de los problemas reales de las mujeres, que a mí eso me preocupa, porque he luchado mucho durante estos años para que Malas Madres no tenga un color político, para que Malas Madres represente a mujeres de todos los ideales y valores, porque tenemos un problema común y una lucha común,
pero cuesta tanto, Carmen, y muchas veces la propia crítica viene de nosotras mismas y eso me agobia, eso me agobia. Esto es un poco desahogo por si me quieres dar algún consejo. No, yo creo que realmente me parece muy valiente por tu parte, porque es dificilísimo hoy día no caer en esa polarización de si estás conmigo o si estás con el otro, y que además me imagino que de alguna manera te intentarán también utilizar en ese sentido, ¿no? O sea, la tuya es una bandera muy interesante y que además tienes muchas seguidoras y que eres un caramelito, no sé cómo explicarte, o sea, que todo el mundo quiere de alguna manera apropiarse de ese mensaje, pero tu fuerza está precisamente en mantenerte lo más independiente posible, que es lo más difícil, ¿eh? O sea, que la independencia en este caso y en todos se paga muy caro, pero yo creo que es lo coherente y lo que tienes que hacer. Ahí seguiremos luchando porque esa bandera sea independiente. En tus columnas, por ejemplo, del País, yo veo una Carmen libre, sin tabúes, que habla claro de muchas cosas que pueden levantar ampollas. ¿Te has sentido siempre así? ¿O en el camino, no ya de ser escritora, sino de escribir columnas, ¿no? Que es como opinión? Claro. Bueno, es un poquito lo mismo que te pasa a ti. O sea, el periodismo y la opinión también está muy polarizada. O sea, si tú estás viendo una de estas tertulias en la televisión, sabes perfectamente que estos son de derechas y estos son de izquierdas, y antes de que abran la boca, sabes perfectamente lo que van a decir. O sea, no hace falta que digan una sola palabra porque sabes divinamente lo que vas a decir. Y entonces yo creo que cada vez es más importante el que haya voces que sean independientes, y para eso no te tienes que vender a nadie, o sea, tienes que ser tú misma. Es verdad que se paga caro, pero yo solamente entiendo el dar una opinión desde la independencia, y si un día hay que darle un rapapolvos a los de este lado, se lo doy, y si hay que dárselo a los otros también. Sí. Totalmente, que nos teman los de ambos bandos, Carmen. Exacto. Y en la literatura sabemos que es un ámbito clave para el cambio en igualdad. Al final tenemos todas imaginarios, creencias que se construyen a partir de lo que leemos, ¿no? Por eso, o entendemos, por eso hay también una revisión de los clásicos literarios infantiles, de intentar buscar nuevos cuentos infantiles que reflejen otras realidades y que reflejen a malas madres que no quieren renunciar a su carrera profesional, por ejemplo. Bien. Yo tengo un proyecto con mi hija Julia Mayor que es escribir un cuento que se va a llamar Mi madre es una mala madre. ¿Cuántos años tiene Julia? Va a cumplir 10 y le encanta dibujar y es muy creativa. Y entonces es muy gracioso ver desde su visión pues lo que es para ella tener una mala madre, ¿no? Y bueno, algún día llegará. Pero lo que te quería comentar, es decir, es decir, al final la exclusión de las mujeres en la literatura, aunque pese a lo que has dicho es verdad que siempre ha habido escritoras y en otras artes era más complicada, pero se ha acabado como naturalizando, ¿no? Es decir, y sobre todo cuando llega la maternidad, ¿no? Yo creo que están cambiando las cosas, pero nos falta todavía en la literatura más de estos temas, más de reflejar a mujeres reales y a madres y todo este imaginario que no tenemos todavía en la cabeza y que cuesta también educar en ello. ¿Sigue siendo un tema poco contado? ¿Cuál es tu opinión en este sentido? ¿Y cómo la literatura puede cambiar? ¿Cómo se retrata la realidad social en la literatura, ¿no? Sí, y sobre todo voces de mujeres, ¿no? Las voces de las mujeres en este sentido. Yo creo que eso está cambiando y está cambiando muy rápidamente. Yo soy jurado del Premio Planeta y, por ejemplo, me sorprende porque los originales que se presentan al Premio Planeta, que se presentan 600, yo no los leo todos, obviamente, porque no haría otra cosa, pero me hacen una selección y llegan 5 o 6 y siempre... es como un termómetro de por dónde va la sociedad y por dónde va la sensibilidad, ¿no? Ahora, los de este año todavía no los estoy leyendo, solo he leído 2, con lo cual no es indicativo, pero los del año pasado, por ejemplo, todos retrataban familias poco convencionales.
O sea, uno era un padre solo, otro eran dos lesbianas, otro era una familia abierta. O sea, yo creo que hay muchos modelos de sociedad y que eso se está retratando en la literatura, pero recién está empezando, porque la literatura te cuenta que no puede ser demasiado, o sea, todo lo que tú escribas en caliente no funciona, chirría y suena falso. La literatura siempre va como un poquito por detrás. Para que te hagas una idea, cuando cayeron las Torres Gemelas, de esto de hace ya 20 años, todos los escritores pensaron que tenían que retratar esa realidad, porque claro, había sido una cosa tan enorme. O sea, de repente el corazón del mundo capitalista atacan los del siglo XII, ¿no? Era una cosa muy sorprendente. Bueno, ¿tú te acuerdas de alguna buena novela que trate del tema? No, ninguna, porque estaban escritas en caliente. Y la literatura siempre necesita un poco de reposo y de sedimentación. O sea que yo estoy segura que esa novela buenísima de la que tú estás hablando, que refleje los nuevos modelos de familia, posiblemente se esté escribiendo ahora, en este instante que estamos tú y yo charlando. Qué interesante esto que has dicho, es verdad, necesita su tiempo de reflexión, de que se vaya colocando en la sociedad y de que también muchas veces la sociedad esté preparada para leer eso, ¿no? Porque a veces todavía no estamos preparados para ciertos mensajes. Y te decía al inicio que la pandemia se ha costeado con la salud mental de muchísimas mujeres. Es increíble, Carmen, al otro lado las malas madres que te escuchan lo han pasado muy mal. La incertidumbre, la renuncia que muchas han tenido que hacer a su trabajo por cuidar y por no tener estructuras de apoyo. Es decir, hemos hecho un estudio, ¿no?, en el proyecto de la hora de cuidarse que tenemos, en el que se veía casi un 90% había tenido picos de ansiedad y habían somatizado muchísimas situaciones. Nos cuidamos poco las mujeres, Carmen, y con esto quiero también que nos cuentes cómo se cuida, Carmen, y que reflexionemos un poco sobre el autocuidado. Bueno, yo creo que las mujeres somos extraordinariamente fuertes. O sea, comparado con los hombres, además no hay más que verlo. O sea, un hombre tiene fiebre y se mete en la cama, por ejemplo. A ver, ¿cuántas de las malas madres que nos están escuchando ahora se meten en la cama cuando tienen fiebre? Ninguna, ¿a que no? O sea, Carmen, a mí cuando paso bucles de las niñas malas las 3 me dicen, ¿y tú nunca caes? Y digo, yo no puedo caer, o sea, madre y autónoma. Claro. Entonces las madres, como somos tan fuertes, bueno, las madres y las mujeres en general, somos tan fuertes, precisamente pensamos que podemos con todo. Y al final eso te pasa factura de alguna manera, ¿no? O sea, que es verdad que somos fuertes, es verdad que la sociedad... hay una frase que a mí me encanta, te la voy a pasar porque me gustó mucho, que dicen en Georgia, y dicen, las mujeres sujetan la bóveda celeste. Y es cierto, porque si no existiera todo lo que hacemos nosotras las mujeres, que muchas veces es algo callado, invisible, ignorado, invisible, no sé qué, este mundo no sé cómo iba a funcionar, pero te aseguro que es mucho peor. Sí, o sea que yo creo que las mujeres pensamos que podemos con todo y de vez en cuando también tenemos que pensar en nosotras. Y cuidarnos. ¿Cómo sacas esos ratitos entre todo lo que haces para cuidarte, Carmen? Bueno, yo juego con un poquito de ventaja porque mi hija Sofía es médico y es una gran especialista en medicina estética, que son todos los recauchutajes que te puedes hacer sin bisturí. Y entonces, claro, para mí el bisturí me da mucho miedo, ¿sabes? Porque para una que queda bien hay como 60 momias, entonces, pero sí, peelings, botox bien puesto, porque claro, también se te quedan un caretos cuantos. Y me hago muchos tratamientos con mi niña. ¡Qué suerte! Eso es jugar con ventaja, como dices, tenerlo en casa. Y la verdad, le podemos decir aquí a tu niña, ¿cómo se llama? Sofía. Sofía, lo haces muy bien. Todas las malas madres queremos ir a verte. Vale, pues antes de comenzar este cuestionario rápido para terminar este maravilloso podcast en el que estamos aprendiendo y conociendo un poco más a Carmen Posadas,
Tu próximo reto, que entiendo que es esa novela que estabas terminando, ¿ha terminado ya? Cuéntanos. Sí, bueno, estoy picando piedra, Laura, porque es que es horroroso, de verdad. Uf, yo es que te voy a decir cómo es en lo que es para mí la literatura, y es como un mal amor. O sea, es como esa copla que dice, ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio, contigo porque no vivo y sin ti porque me muero. Bueno, pues esa soy yo escribiendo. Cuando escribo lo paso horrible, pero cuando no escribo lo paso peor. Así que, bueno, estoy con una novela nueva, espero que si va todo bien salga más o menos por estas fechas el año que viene, y ese es, bueno, ahora mi hija Sofía se viene a vivir a casa con los niños, así que estoy encantada porque voy a tener la casa llena de nietos, uno adolescente que vamos a ver cómo nos organizamos, pero estoy muy contenta. Pues nada, por ese próximo reto profesional y personal estaremos muy pendientes. Vamos a por el cuestionario rápido. Son 10 preguntas para cerrar este podcast. Cuando no escribes, ¿qué te gusta hacer, Carmen? Nada. Nada. O sea, mi plan soñado es no hacer absolutamente nada. Está muy feo, pero es así. Hay que conseguir hacer nada, malas madres. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje de la maternidad? A ver, uy, es difícil porque son tantos que hay que elegir uno, pero yo creo que es que te tengo que contestar corto, ¿no? No, como quieras. A ver, no. Bueno. Puede ser una reflexión. Sí. Yo, a estas edades, claro, es que la maternidad va cambiando a lo largo de los años. No es lo mismo ser madre de una niña, de un bebé recién nacido, que un adolescente, que de una abuela. Pero yo en esta fase de la vida soy mamá bombero. O sea, cuando hay un fuego, la primera que está ahí soy yo. Si tuvieras que elegir uno de tus libros, ¿cuál sería y por qué, Carmen? Bueno, eso es como si te preguntan que hijo quieres. Lo sé. Pero bueno, voy a decir hoy caviar, mañana sardinas, porque es el bebé que acaba de nacer. ¿Cuál es si tuvieras que elegir uno, hemos hablado sobre ello, hemos reflexionado, pero el gran reto para la mujer hoy en día? Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre todo la conciliación, porque eso nos permitiría compaginar, que es lo que nosotros queremos, nuestra vida profesional con nuestra vida personal. En los podcasts hablamos mucho de la felicidad, ¿no? Y hemos tenido grandes expertas y expertos que nos han dicho que, pues todos coinciden en lo mismo, ¿no? Que la felicidad son esos pequeños momentos. Si tuvieras que elegir ahora uno de un recuerdo, un momento vivido que te hizo inmensamente feliz, ¿cuál sería? Ay, bueno, es que son tantos, por suerte, pero yo creo que cuando mis niñas eran pequeñas. Ay, mira, pues es bonito eso para que las malas madres que estamos como locas en el bucle infernal intentemos quedarnos con esos momentos, ¿verdad? Claro, que eso te das cuenta a posteriori, ¿sabes? Exacto. Una escritora referente para ti. Me vas a decir que es muy difícil elegir, lo sé, pero... Pues voy a decir Santa Teresa de Jesús. Pero no por temas religiosos, que también la verdad es una gran mística de todo lo que tú quieras, pero que es una mujer que sabía compaginar, ¿ves? Esta también era mala madre a su modo, porque fundaba a cada rato un convento y por otro lado escribía libros y por otro lado era un referente, o sea, madre multitasking que llama ahora. ¿Algo que te gustaría hacer cuando toda esta pandemia pase? Ya puede ser viajar, dónde ir. ¿Qué estás deseando hacer, Carmen? Bueno, estoy deseando porque antes de la pandemia yo siempre me hacía un viaje con toda mi familia, mis nietos y no sé cuánto. Y hay 2 años que no lo podía hacer, o sea que ya estoy planeando el viaje que vamos a hacer cuando nos dejen. Bien. Eres una gran lectora, lo has dicho, y es uno de los consejos que has dado para ser una gran escritora. Pero... un libro, 2, 3 de estos momentos que dijera, es que este libro cuando lo leí, a lo mejor esto nos pasa a los que no somos escritores,
que hay un libro que de repente te marca un momento dado y te hace tomar una decisión. ¿Recuerdas alguno en este momento? Sí. Bueno, yo creo que el libro que me hizo comprender cómo era la vida fue La Metamorfosis de Kafka. Porque ahí me di cuenta que todo es ridículo y todo es absurdo. O sea, que estamos metidos en todo un gran equívoco, una cantidad de cosas absurdas que nos marcan la vida. Y que conecta con lo que decías de la pandemia, ¿no? Que nos creemos como héroes y heroínas y realmente poca cosa. Somos muy frágiles, muy frágiles. Seguro que en todo este camino y tu trayectoria profesional has tenido mentores, mujeres, hombres que te han ayudado en el camino y que en momentos de crecimiento te han dicho cosas que te han ayudado. ¿Qué consejo o recuerdas a alguien que realmente ha sido clave en tu camino? Bueno, yo creo que la persona que ha sido más clave en mi camino ha sido mi padre, porque él era un gran lector y fue el que me inculcó el amor a los libros. Y de hecho, mi hermano también es escritor, o sea que ha hecho escuela. Eso es el culpable, el gran culpable. Y por último, un consejo que te gustaría darles a las malas madres que te escuchan hoy. Que eres bueno, yo he dicho eso, ¿no? Que cada mes vamos a tener a una mujer referente o a una persona referente para nosotras y este octubre eres tú. ¿Qué consejo le darías a ellas? Pues yo les diría que piensen un poquito más en ellas. Y es un consejo que yo no se lo doy a un hombre, obviamente, pero a una mujer sí. Porque yo creo que nosotros siempre nos ponemos las últimas a la cola y de vez en cuando también tenemos que pensar en nosotras. Pues poniéndonos primeras, esto que ha dicho Carmen, que me parece muy importante, decirte que ha sido un placer enorme, Carmen. Yo creo que te hemos descubierto las malas madres hoy en muchas facetas. Además ya de leerte ya te podemos conocer un poquito más y es como muy bonito descubrir a la persona que hay detrás de esas novelas. Y pendientes estaremos a esa próxima novela, pendientes a que sigas siendo una mala madre más, a que nos lleves a gala, a este club, que ya te vamos a hacer miembro de honor. Muchas gracias. Y ha sido un placer, espero que hayas disfrutado este ratito de conversación, Carmen. Bueno, me ha encantado charlar contigo. Uy, mañana seguimos, ¿no? Sí, seguimos en esas jornadas Yo No Renuncio para conversar y para poner un poquito de luz en ese camino de la conciliación y la corresponsabilidad. Ha sido un honor. Gracias, Carmen. Para mí también. Un besazo enorme. Besito.